Adelante. Cuando invitan a la prensa internacional, ¿cómo responde esta? O sea, ¿se queda con su versión o se oponen a esta? No, es dificilísimo. Tienes que ser muy convincente. Es importante que tengas los contactos con la gente adecuada, ¿no? Sin embargo, el traerlos no garantiza que ellos van a seguir tu versión, menos como gobierno. Generalmente los medios son críticos y lo que buscan es cuestionar la ineptitud de los gobiernos y señalar fallas, señalar corrupción, señalar todas las broncas, ¿no? Ante los medios lo que tienes que hacer es informar y ser abierto. De un periódico, ¿cuál es la diferencia que viviste de primero ser periodista y después ser comunicador social? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se siente? No, hay una diferencia abismal. Como periodista, tú, de entrada, tu actitud es de desconfianza hacia el gobierno. Tienes que buscar dónde hay algo mal, estar cuestionando lo que están haciendo los gobiernos, porque tu responsabilidad como medio es ser el portavoz de la ciudadanía, cuidar a la gente que eligió ese gobierno y denunciar la corrupción, denunciar los excesos, denunciar las malas prácticas. Y entonces, como periodista, te presentas ante un funcionario en el que de entrada desconfías. Y tú tienes que intentar construir una nota a partir de la información que te dan, pero también siendo muy, muy puntilloso con lo que ves, ¿no? Entonces, ahí vas siempre a la defensiva. Y cuando eres gobierno, tu responsabilidad es cuidar la imagen de la institución. Entonces, lo que tienes que hacer es manejar con mucho cuidado toda la información que se da para que no te genere una crisis, para que no te genere, digamos que malos entendidos de la información que se está gestando y tratar de que la información sea lo más apegada a la realidad y obviamente tratando de que le convenga al gobierno, que lo que estás comunicando sean acciones que fortalezcan la imagen del gobierno. Entonces, si te fijas, es un enfrentamiento constante entre el ser gobierno y ser periodista. Siempre es una relación de amor y odio y de necesidad y de dependencia muy fuerte, ¿no? Siempre se dice que entre periodistas y políticos nos odiamos, pero nos necesitamos, ¿no? El político no puede vivir sin el periodista y el periodista no puede vivir sin el político, pero es en esta dialéctica constante, ¿no? ¿Te estás en contra del gobierno? No necesariamente, pero sí tu responsabilidad como periodista es mostrar la verdad y ser crítico, ¿no? El periodismo profesional tiene que ser un periodismo crítico, un periodismo que sirva a la ciudadanía, que ayude a cambiar gobiernos, que ayude a mostrar corrupción, que cambie las instituciones, porque nosotros votamos por un buen gobierno y resulta que luego estamos viendo muchos robos, estamos viendo ineptitud, estamos viendo fraude, corrupción, etcétera, lo que nos tiene así como país, ¿no? ¿Se puede buscar convenio con esos que son críticos? Pues para eso es la publicidad generalmente, pero no es que tú manejes su información, sino que tienes que buscar que también te den la versión de tus hechos, ¿no? Gestionar crisis, ¿qué es lo que más haces? Bueno, les había comentado, acá en el Congreso del Estado es campañas de difusión. Por ejemplo, la semana pasada resultó que el Congreso de Jalisco fue evaluado como el Congreso más transparente del país. Ustedes dirán, puta, ¿cómo estarán los demás? Pero bueno, ya es un logro, ¿no? O sea, Jalisco hace 2 años estaba en el lugar 28 y ahora está en el primer lugar. Bueno, déjenme presumir esa, ¿no? Y entonces empecé a hacer una campaña de difusión y le pedí a todos los coordinadores de los diputados que dieran una rueda de prensa para anunciarlo, porque era importante. Porque el Congreso siempre es escándalo, siempre es exceso, siempre es sospecha de corrupción. Y entonces les digo, pues hay una buena, tenemos que gritarla, ¿no? Y entonces coordiné yo, digamos, la rueda de prensa y hacer toda una campaña de difusión a través de las redes sociales. Ojo, es importante decir esto. En el Congreso del Estado no tenemos una partida de publicidad, es decir, yo no puedo contratar publicidad. Por una decisión de hace varias administraciones, decidieron que Comunicación Social no comprara publicidad. Y entonces toda la información que sale es
meramente por medios de comunicación o por redes sociales que no nos cuestan obviamente un peso, ¿no? Entonces empezamos a armar una campaña de difusión a través de nuestras redes sociales. Hemos fortalecido mucho las redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestro Facebook, para a partir de allí estar difundiendo. Y la estrategia que pongo allí es que me repliquen todos los diputados y cada diputado va sumando sus seguidores y sus views, ¿no? Entonces, también me encargo de hacer campañas de difusión. Como te había contado, también me toca a mí organizar todos los eventos que suceden en el Congreso, llámese sesiones del Pleno, sesiones de comisiones, foros y charlas que se llevan a cabo en el Congreso. Yo me encargo de que se convoque a los medios, me encargo de que se hagan comunicados de lo que se dice en cada sesión, de los resultados de la sesión, y también me encargo de que se transmita a través del canal del Congreso, que ya tenemos desde el año pasado y es un canal que transmite en vivo nuestros eventos, ¿no? Y junto con eso también me encargo, tengo bajo mi responsabilidad está un área de atención ciudadana que cuando hay gente que tiene alguna necesidad y le podemos gestionar algún apoyo, llámese de un hospital o de algún descuento en un impuesto, pues también le ayudamos a gestionar. Eso es básicamente el trabajo que yo hago. Coordino una oficina de 60 personas. En los que están en comunicación social, obviamente están los reporteros, los del monitoreo, los del video, los de edición y diseño. Y arriba están los de atención ciudadana, perdón, en el área de vinculación están atención ciudadana y están los administrativos. Eso es parte de mi trabajo. En tu trabajo, ¿alguna vez has tenido algún problema con algún reportero y si tu reacción fue a lo mejor de una manera agresiva, ¿te arrepientes o cómo fue que pasó esa situación? Si es que pasó. ¿Algún qué, perdón? ¿No te escuché con un reportero? ¿Algún problema, no sé, de discusión? Ah, mira, no, nada serio. Sí he tenido, digamos que, desencuentros o más bien que no estamos de acuerdo en algunas situaciones. Sin embargo, me parece que no ha sido mayor. Creo que la experiencia de haber estado yo en el tema del periodismo me hace ser que comprenda bastante bien la dinámica de los reporteros, ¿no? Entonces, yo me convierto en un facilitador de lo que los reporteros solicitan. Todos los reporteros tienen acceso a las reuniones, todas las reuniones son públicas, y en caso de que ellos quieran una entrevista en específico o una información más especializada, recurren conmigo y, y yo generalmente se las facilito. Digo, a veces las dificultades son que ellos la quieren como que inmediato y yo a veces me toma unos tres días en generar la información, pero la verdad hasta ahorita no he tenido broncas. Sí, muchos diputados tienen broncas y porque no les gusta que los exhiban y me piden a mí que hable, que me pelee, pero mi tono siempre es conciliador. Durante tu carrera, donde tú estás, los puestos que has adquirido durante tu trayectoria, ¿qué es lo que tú consideras que te ha servido para estar donde estás? Bueno, yo no les comenté, pero yo tengo 3 carreras. La primera es filosofía, la segunda es periodismo y la tercera es derecho. La de derecho la estudié estando ya en el periódico porque yo estaba como, a mí me molestaba mucho que los políticos me dieran una versión y yo no entendiera porque no sabía derecho. Entonces yo sentía que me daban lo que ellos querían decir y como yo no entendía de leyes, pues decía, caray, qué conveniente, ¿no? Y entonces me metí a estudiar derecho más por una cuestión de conocimiento que por una cuestión de que quisiera ejercer. De hecho, pues yo no ejerzo el derecho, pero pues ya tengo la licenciatura, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha servido es ser muy persistente en, en hacer lo que hago, ¿no? Siempre estar muy atento a la realidad, siempre estar empapado de los medios, estar leyendo constantemente
información, estar leyendo constantemente análisis, estadísticas, comentarios. Eso a mí me permite mucho, ¿no? La experiencia con Aristóteles fue un reto muy importante porque yo nunca había hecho discursos y de repente me dice, oye, ¿tú sabes hacer discursos? Yo, sí, claro. Y entonces me dijo él, mira, yo tengo un nivel así de discurso y necesito que como gobernador llegue acá. ¿Puedes? Y pues yo le dije que sí y me puse a estudiar mucho, a armar un equipo importante y estudiar mucho para estar al nivel de lo que la mente de un gobernador tiene que decir, ¿no? Ante la opinión pública. Este, y, y también ser muy sensible a la realidad. Los diputados, bueno, no está bien que yo les diga, pero no saben comunicar. Y yo les ayudo, les doy algunas pautas para cuál es, cuál es la primera idea que tienen que soltar, cuál es la segunda, cómo tienen que cerrar, qué decir, qué no. Entonces me he vuelto una especie del coach de muchos diputados, ¿no? A ver, esto di, aguas, te pueden preguntar esto, si te preguntan esto, ten cuidado con esto. Entonces, es mucho también hacer como un juego de ajedrez, ¿no? Si tú Sí, mueves una pieza, tienes que pensar qué otras te pueden mover para preguntarte, ¿no? tienes que coordinar un poquito lo que dicen los diputados porque estos pueden crear muchas crisis, ¿no? Constantemente. Siendo que ha pasado ya mucho tiempo desde que usted está en esto, ¿en algún momento se ha tenido que enfrentar a la censura? ¿En qué sentido? ¿Yo censurar o que a mí me No, censuren? de hecho, más bien que a usted, sobre todo en cuestiones de inicios. O sea, ya más o menos cuando usted estaba comenzando, que estaba empezando en una carrera ya como comunicador, ¿tuvo usted que enfrentarse a ser censurado, a tener que lidiar con la censura y aprender a manejarla? Sí, 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 durísimo. En Mural me tocó vivirlo mucho. Este, no solo la censura, de repente había temas que tú traías que eran de alto impacto y que uno como reportero o como editor no conocías los alcances de a quien ibas a tocar o a quien ibas a exhibir, que pudiera haber tenido algún acuerdo o algún arreglo con las cúpulas del medio y entonces simplemente tus textos no pasaban y nunca te daban una explicación clara, nada más te decían, no, esto no va a salir. Y eso era una cosa, no de todos los días, pero sí sucedía, ¿no? O lo mismo también que te hacían meter cosas que tú no estabas convencido que fueran importantes y hacían que la metieras, ¿no? En todos los medios se da, hay un tema de uso político del medio. Por mientras, cuéntanos tu experiencia, Juan Carlos. Sí, antes de contarles de cómo llegué al Congreso, Ujú. lo que he hecho, yo fui fundador del periódico Mural, estuve 14 años allí, Sí. empecé como reportero y ya después fui el editor general del periódico, me encargaba de Hard News, que tiene que ver con todas las notas políticas, de comunidad, de partidos, de educación, medio ambiente, etcétera, ¿no? Durante 10 años yo fui el encargado de generar la información y coordinar a los reporteros para que se generara la información. Después de eso salgo y me invitan a participar en el gobierno de Aristóteles Sandoval. Con Aristóteles Sandoval yo fui el director de discursos y comunicación de él, es decir, le hacía todos los discursos a Aristóteles y además le preparaba para todas sus entrevistas. Entonces, durante 6 años me dediqué a tratar de pensar como gobernador y cómo respondería un gobernador, ¿no? Y fue una experiencia muy intensa porque pues un gobernador muy intenso que no descansaba y con muchísimos temas, ¿no? Pero el último año fue especialmente complicado porque el último año estuvo marcado por una serie de crisis constantes de gobierno. Se las platico así bien, bien rápido, porque eso hasta lo cuento a veces en una clase que doy. Fíjense, en el 2018 lo empezamos teniendo, desaparecieron un grupo de italianos allá por Tecalitlán. Luego en febrero se hizo una auditoría de salud y vino el escándalo del Seguro Popular. En marzo vino lo más fuerte, que
padecimos, que fue la desaparición de los estudiantes de cine. No sé si recuerdan ese caso, que fue muy sonado. Luego, en abril, mataron a un alcalde en Jilotlán, que eso también viene siendo una crisis fuerte. En mayo, intentaron matar al exfiscal Luis Carlos Nájera, no sé si se acuerdan, allá afuera del Suntory. Él era secretario del Trabajo ya y lo intentaron matar. Y cuando lo intentaron matar, quemaron varios camiones y en uno de ellos resultó, pues se incendiaron una señora y su bebé de 8 meses, Elizabeth y Tadeo. Y en junio fallecen los dos, también fue una crisis muy fuerte, eso fue junio. Luego en julio fueron las elecciones más desastrosas para el partido y mataron también a otro alcalde. Y luego, en agosto, a lo mejor tampoco se acuerdan, pero ahí en Punto Sao Paulo, afuera del, ¿qué es Burger King? No, Carl's Jr. Carl Jr. Ahí ejecutaron a un gringo, a un canadiense y a un mexicano, como el chiste, ¿no? Llegó un comando armado de 15 personas y ahí los ejecutaron. Y para rematar, en septiembre tuvimos el hallazgo de los tráileres del CEMEFO llenos de cadáveres. No sé si recuerdan ese caso, que también fue muy sonado. Entonces, ese fue, así vivimos el 2018 con una de crisis constantes y sonantes. Y bueno, así terminamos el sexenio, que debo decir que no le fue tan mal. Y ya posteriormente me invitan a ser el coordinador de comunicación social en el Congreso del Estado. Ahí me incorporo en noviembre del 2018 más. Aquí en el Congreso me encargo, además de coordinar la comunicación institucional, todo lo que tiene que ver con atención ciudadana, que es recibir peticiones de la gente, pero también me toca a mí organizar todos los foros, comisiones, conferencias y cosas en las que participan los diputados. Entonces, y obviamente coordinar todo lo que tiene que ver con lo que aparece en medios de las campañas, lo que sale en medios de comunicación, y lo que ha sido también una constante, pues es el manejo de crisis, porque el Congreso es un generador de crisis permanente. Ya que estamos hablando de las crisis, ¿cómo has sabido manejarlas, por ejemplo? Ok. Me voy a ir con ejemplos concretos para no divagar, ¿no? Y desde un ejemplo concreto les puedo ir diciendo. Creo que uno de los casos más emblemáticos y más difíciles que se vivieron en el gobierno de Aristóteles Sandoval fue la de los desaparecidos, los estudiantes de cine desaparecidos, ¿no? Porque ahí involucró sobre todo a una gran comunidad de jóvenes. Si bien ya había habido muchas desapariciones antes, hubo estos 3 casos que fueron emblemáticos. ¿Por qué? Sucede esto el 19 de marzo del 2018, ¿no? Lo tengo muy presente porque pues me tocó atajar todo. Ellos eran estudiantes de cine del CAD, que es el Centro de Estudios Audiovisuales incorporado a la UDG, cuya dueña es Margarita Sierra, que es ahorita secretaria de Planeación. Pero ¿sí saben quién es el otro dueño y fundador de ese CAD? Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es uno de los fundadores, y entonces menciono a Guillermo porque él fue el que detonó esta gran crisis, porque resulta que denuncian la desaparición, salen medios y no hace mucho ruido, porque pues ya era como un tema medio común que hay más desaparecidos. Pero entonces Guillermo del Toro toma la nota de Mural y la tuitea y dice, ¿qué está pasando en Guadalajara? 3 estudiantes de cine desaparecidos y nadie hace nada. Y ¡puf! Eso explotó en el universo mundial, ¿no? Se subió Diego Luna, González Iñar, ya saben, toda la meca chaira e intelectual del país. Y eso detonó en que tuvimos 25 marchas de protesta. O sea, fue un tema. Tuvimos aquí hasta el vocalista de Café Tacuba, no sé si lo ubican, a Rubén Albarrán. Él encabezó una de las muchas marchas que tuvimos, pero bueno. ¿Qué se hace cuando esto sucede? Lo primero que tienes que hacer ante una crisis es recabar información. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿de dónde viene la información? ¿Quién la está dando a conocer? ¿Qué se está dando a conocer?
porque siempre en una crisis es importante ver el contexto. ¿Qué estaba pasando? En ese estábamos a unos meses de las elecciones, entonces es muy importante ver el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Hay un hecho detonador, que es obviamente la desaparición de estos 3 chavos. Está el contexto, la coyuntura, que era año electoral, estábamos en marzo, y en julio iba a haber elecciones, donde el PRI ya estaba muy desvanecido y Alfaro venía empujando muy fuerte. Y junto con Alfaro, pues también el PG, pero aquí estábamos más a nivel local, ¿no? Otra es la cercanía del acontecimiento. Era algo que englobaba a la comunidad local y esto hacía que se identificaran muchos estudiantes, porque decían, es que esto lo puede, los chavos se convirtieron en un símbolo de algo que me puede pasar a mí y que no quiero que me pase, ¿no? Entonces por eso fue muy emblemático, fue muy trascendente, pues les digo que se generaron 25 marchas, la crisis nos duró más de un mes, teníamos que ver cómo se afecta y luego ya finalmente intervenir la crisis. ¿Qué se tenía que hacer? Pues lo primero es llamar a los de la fiscalía que nos digan qué estaba pasando, ¿no? Resulta que se empezó a investigar y no se tenían pistas de hacia dónde. Se montó una búsqueda implacable hasta que ya se hizo un mapa criminológico de la ruta, pero eso se tardó alrededor de unas 3 o 4 semanas. Tienes a tu favor que ya sabes qué pasó, pero ojo, están muertos. Y 2, están desintegrados. Esto es una locura, gobernador. ¿Cuándo habíamos visto esto? Nunca nos habíamos dado cuenta de esto. Esta crisis apenas comienza. Esto va a hacerse muy, muy fuerte todavía. Asumo la responsabilidad que a mí me toca. Me indigna mucho que esto esté sucediendo y estamos haciendo todo lo posible para dar con esto y que la verdad sea conocida, ¿no? Y entonces, digamos que pasamos como 1 mes y medio en esas crisis, que subían y bajaban hasta que finalmente el tema era siempre estar dando información. Yo me convertí como en el vocero todos los días de avances en la fiscalía, a quién más se había agarrado, qué otras pistas, en el CEMEFO, etcétera. Y entonces el tema para bajar la crisis era informar. Y también, como empezó a haber como mucha incredulidad por parte de los críticos, también nos hicimos de aliados expertos, se buscaron peritos externos internacionales y nacionales para que ellos mismos revisaran la investigación, para que ellos mismos revisaran los peritajes y los convalidaran o no los convalidaran. Y entonces eso también nos ayudó, que las voces expertas nos ayudaron a darle pues certeza a la verdad que estábamos haciendo, contando, pues, ¿no? Entonces, digamos que si diseñamos una estrategia de respuesta a una crisis, lo que tenemos que hacer es informar, aclarar, porque no se vale dar una rueda de prensa que no das preguntas, que no das oportunidad a que alguien te pregunte, porque así solamente estás dando una comunicación unidireccional. Y la comunicación tiene que ser bidireccional, tiene que ser para las 2 vías. Si tú informas, como lo hace actualmente el gobernador, que nada más suelta sus videos y no deja que nadie lo cuestione, pues está bien chido, pero nunca queda satisfecho, ¿estás de acuerdo? Y en cambio, acá sí tienes que aclarar, tienes que dar argumentos sólidos para convencer. ¿Cerramos? Bueno. Sí, si quieres cerramos y ahorita volvemos a entrar. Va. ¿Sale? Gracias.